pequeño esquema pues, nos muestra básicamente algunos referentes conceptuales, la cultura, la educación. La cultura tenemos todo el compilado de técnicas, herramientas, concepciones, tradiciones, prácticas, imaginarios, conocimientos, etcétera, que una colectividad produce y subsiste bajo estos referentes. Entre las prácticas encontramos el deporte, con otras tantas prácticas corporales que tiene la sociedad moderna, cuyas características están centradas en el rendimiento, la eficiencia, la eficacia y la competitividad. Pero se encuentra en otro lado con una institución llamada escuela, en donde se promueve una formación o un ideal de sujeto y sociedad. Esa educación, digamos, la reflexión sobre ese acto educativo, que se piensa en los fines, sería la pedagogía, y lo operativo, el proceso como tal, sería la didáctica, que confluyen en la posibilidad de dar de forma coherente una propuesta en torno a esos fines y a esas formas de educación que se quiere. La escuela es el lugar por excelencia donde la sociedad pues, ha instalado las formas de educar a sus futuras generaciones. Y en la escuela hablamos de tendencias, corrientes, modelos pedagógicos, etcétera, que plantean algunos elementos distintivos. Y el deporte se inserta en la escuela bajo unas pautas muy particulares del modelo de deporte de rendimiento. Entonces, hay un choque conceptual bastante complejo, donde la institución educativa, profesor Londoño, apunta a los fines, mientras que el deporte apunta a los fines. Entre las contradicciones que encontramos entre el deporte y la escuela, su origen, aunque los dos tienen su génesis en la modernidad, el deporte apunta a afianzar los valores de la sociedad burguesa de ese momento, que se constituía en el siglo XVIII y XIX, mientras que la escuela, a nivel genérico, digamos, afianza un modelo social que la comunidad o la colectividad desea desarrollar. Y en esos modelos encontramos un gran espectro de posibilidades educativas o de propuestas educativas. Entonces ahí ya hay una diferencia notoria. El modelo, el deporte básicamente es federado, es decir, una organización deportiva de carácter piramidal, donde en la cúspide está la máxima expresión de rendimiento, los campeones, la medalla, el triunfo, el trofeo. Mientras que en la escuela, en el contexto colombiano, la ley 115 plantea la posibilidad de que cada comunidad se mire a sí misma desde sus particularidades y a partir de ella establezca un PEI. Y un componente del PEI, aparte del horizonte de la institución, la visión, misión, objetivos, principios, etcétera, propone una particularidad en torno o en relación a las características de la población. Es decir, el PEI tiene un 20% que permite la particularidad de sus condiciones y características. Entonces ya le da una distinción de particularidad. En cuanto a finalidades del deporte, pues básicamente replica el modelo de competitividad y básicamente es el uno es el que importa, la meritocracia, mientras que la finalidad de la escuela varía según el PEI, varía según el tipo de institución que haya, que también puede ser desde formas cerradas de carácter institucional hasta formas mucho más autónomas y abiertas. Principio del deporte de rendimiento, principio de la escuela enseñabilidad, educabilidad. Deporte centrado en resultados, la escuela centrada en los fines que esa colectividad haya definido en su proceso de formación. El proceso en la escuela se piensa en la formación, en el deporte se piensa en el entrenamiento. El deporte es una economía de mercado, mientras que la escuela obedece a unas finalidades que la colectividad ha definido para el proyecto de la generación venidera. Y la concepción de hombre, el deporte apunta a la concepción de hombre-máquina, hombre-rendimiento, mientras que la sociedad, la escuela, que también puede pensar en hombre-máquina, hombre-rendimiento, pero también en el aspecto se habla de otras posibilidades mucho más diversas y amplias.
Entonces, bueno, una pequeña referencia de tendencias. A nivel pedagógico uno encuentra también una gran dispersión de concepciones, ¿no? No hay dos textos que de igual manera nos referencien tendencia, modelo, enfoque, corriente, paradigma, etc. Es una pequeña aproximación donde se considera que la tendencia es una propensión hacia una forma de ver la educación fundamentada a partir de principios filosóficos, políticos, psicológicos, epistemológicos, económicos también. Corriente pedagógica como una línea de pensamiento dentro de una tendencia que orienta una forma de concebir la educación. Paradigma, un referente teórico conceptual que permite establecer ciertos parámetros o líneas de acción frente a lo que sería la educación. Y el modelo, un arquetipo o esquema que dice cómo debe ser operativa la acción educativa. Entonces, bajo ese referente, los textos de pedagogía encontramos varias concepciones, varias formas de tipificarlo, varias clasificaciones, unas de carácter psicológico, conductistas, constructivistas, cognitivistas, otras que hablan de desarrollo social, entonces plantean unas tendencias educativas que apuntan al desarrollo de la sociedad o al desarrollo del individuo, o hay unas que tratan de integrar a las dos. Por favor. De los métodos, los que propenden por que los métodos sean de carácter activo, donde el estudiante tenga un desequilibrio cognitivo y aporte y construya relaciones, o los métodos de carácter pasivo, donde se plantean estrategias muy direccionadas a que el estudiante simplemente replique unas instrucciones orientadas por el maestro. Una clasificación muy común, socialista, romántica, desarrollista, conductista, tradicional, etcétera, etcétera. Esta es una clasificación y encontramos una gran cantidad de formas de clasificar las tendencias educativas o los modelos pedagógicos o teorías educativas. A partir del texto de Louis Knott de 1980, Las pedagogías del conocimiento, él plantea fuertemente dos desarrollos de dos tendencias de educación, educativas o pedagógicas. Unas centradas en el conocimiento, heteroestructurantes, otras centradas en el sujeto y la capacidad de aprender, autoestructurante, y esboza de forma general la tercera al costado izquierdo, a inferior, la interestructurante, que más adelante Julián Zuviría la desarrolla, hablándonos de pedagogía dialogante, y una propuesta que confluye las tres, es una tendencia totalizante. Bueno, primero, se centra en el conocimiento. Lo importante es la apropiación del conocimiento. Y el conocimiento, al estar fuera del sujeto, entonces hay alguien que le impone, le orienta y le sigue el conocimiento. Está fundamentada en el conductismo y neopositivismo, es decir, una gran afinidad por las ciencias de carácter fáctico, ciencias naturales, donde la medición, la cuantificación es determinante. Hay control del objeto y el contexto, más no del sujeto, es decir, la información se controla, se regula, se cuantifica, se verifica y se reproduce. Se privilegia el objeto a conocer, es decir, la información. Se enfatiza en la rigurosidad del objeto de conocimiento, por lo tanto, no permite algún tipo de subjetividad en ese proceso. Son 10 vueltas y tiene que cumplir con 10 vueltas. Es autoritaria porque el conocimiento demanda exigencia y regulación, por lo tanto, el maestro controla el conocimiento y lo impone directamente de forma vertical hacia el estudiante. Es elitista y excluyente, aquel que no está en el rango o el parámetro establecido es excluido. Una forma es la nota, por ejemplo, el que está de 3 a 5 aprueba y que está por debajo de 3 no aprueba. Concibe la educación en forma escalonada, progresiva, ascendiente. Los procesos de convivencia son normatizados y regulados en función de controlar los ambientes para que el conocimiento sea debidamente apropiado. Homogeniza y no reconoce la diferencia, entonces el parámetro estándar es los que aprueban de 3 a 5 son los que están aceptados, los demás están fuera del contexto. La metodología es de carácter repetitivo, la educación impuesta y vertical, docente autoritario y poseedor de conocimiento, y el estudiante asume un rol pasivo, es decir, simplemente se dedica a recibir la información pertinente.
Vamos a ser referente entonces al maestro el que evalúa, es el que controla el conocimiento. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo se planifica un plan de clase o una actividad formativa en términos de un deporte? Pues se es muy específico en lo que es la parte técnica o en la eficiencia motora. Entonces nos dice que el voleibol como un tema, servicio tenis, porque lo relevante es la técnica deportiva o la apropiación de la información externa. Contenidos, pues posición inicial, lanzamiento del balón, ubicación, movimiento de los brazos, golpe del balón con la mano. El aprendizaje, la ejecución técnica del servicio de tenis, es decir, se replica la información, se replica la técnica. La metodología es de carácter institucional, básicamente pues el maestro dice qué hacer. Tenemos entonces el método de repetición, analítico, de imitación basado en la tarea. Las actividades son ejercicios de repetición y la evaluación es la ejecución de la técnica en las condiciones dadas por el maestro. De ahí pasamos a otra tendencia, la autoestructurante. Entonces, la autoestructurante piensa en el sujeto y de esa forma entonces plantea otra dinámica diferente frente al contexto. Está fundamentada en la escuela francesa y retoma algunos elementos desde Rousseau, de la autonomía, de la independencia, de la libertad, y va a centrarse en las posibilidades que tiene el sujeto de desarrollo personal. Prevalece el sujeto y por lo tanto es de carácter humanista, se centra en el sujeto del país de carácter paidocéntrico, privilegia al sujeto que aprende, que conoce, el sujeto epistémico, el sujeto que tiene la capacidad de reconocer y construir conocimiento, tiene en cuenta no solamente la capacidad cognitiva, sino las demás dimensiones afectivas, sociales, que le permite al sujeto interactuar de otra forma con el objeto a conocer y con el entorno. Reconoce la diferencia individual, reconoce los procesos personales. Entre las posibilidades atiende a buscar la felicidad del niño, es decir, que el niño esté en un ambiente adecuado, feliz de aprender, feliz de encontrarse con su conocimiento. Privilegia la autonomía y la responsabilidad, pero a veces la vida y la libertad. Se educa por y para la pregunta. El conocimiento es una exploración permanente del sujeto epistémico y una construcción permanente de la sociedad. Se apoya en la fenomenología, es decir, el sujeto cómo percibe los fenómenos, cómo percibe la realidad y de ahí cómo construye su realidad. Evalúa ritmos de aprendizaje. La autodisciplina es el fundamento de la convivencia, sí, que el sujeto reconozca su posibilidad de desarrollo. Vamos a referir entonces un plan de clase en esa tendencia, tendría siguientes características. Tema, formas de remate en el fútbol, el logro, y cambiamos del paradigma de planificación del objetivo, que es positivista, a los logros, que atiende precisamente desde la psicología genética y la psicología evolutiva, a atender los procesos de desarrollo personal. Entonces nos hablaría de logros y aquí se plantea es que el niño logre explorar posibilidades de rematar a la portería en el caso del fútbol. Los contenidos serían remate con acciones previas, remate con diversas superficies de contacto, remate variando la ubicación espacial en el contexto de la cancha. El aprendizaje, aquí ya la técnica no importa, se le importa básicamente que la posibilidad que el estudiante encuentre alternativas de solución a la tarea propuesta. Entonces, evaluaría que el estudiante encuentre diversas formas de hacer remate. No dice cuál, permite la autonomía en que el estudiante encuentre la forma oportuna y pertinente. La metodología va de la exploración, del equilibrio cognitivo, la pregunta, y entonces las actividades deben aparecer ¿qué? Preguntas precisamente. ¿Cómo se puede realizar un remate después de rodar? ¿Cómo podemos rematar un balón que viene rebotando? Etcétera, etcétera. Y se evalúa no la ejecución técnica como en la anterior tendencia, sino que se evalúa el proceso y las posibilidades asertivas de respuesta al problema planteado. La interestructurante, que atiende a lo social, entonces tiene siguientes características. Reconoce la emoción del sujeto, pero también reconoce las características del contexto. Siguiente. Tiene en cuenta la diferencia individual, pero también reconoce el contexto. Siguiente.
Es dialéctica y su sustento filosófico es el materialismo histórico. ¿Qué implica eso? Que es de carácter dialógico, es decir, el diálogo como una forma de mediación y de construcción entre los sujetos. Siguiente. Importante de los procesos de carácter social, privilegia la autonomía y la solidaridad entre los sujetos, pero a veces la teoría crítica y la acción comunicativa, por eso es de carácter dialógico, porque requiere que los sujetos se interactúen, concerten opciones, dialoguen, se establezcan acuerdos. Se educa para la protección del contexto y para la crítica social, en atención a los problemas que la colectividad puede identificar y determinar. Metódicamente está soportada sobre la base del diálogo de saberes. Todos los actores tienen un conocimiento, una posibilidad de aportar a la construcción de un discurso, de una posible solución. Por lo tanto, el carácter dialógico permite la interacción entre todos los actores del acto educativo. En el caso de un curso, de todos los estudiantes del grupo de clase. Realiza el análisis de la realidad social y establece relaciones de conocimiento. Cómo ese contexto puede ser afectado, modificado, variado a partir de los diferentes campos de conocimiento y a partir de los diferentes aportes que puedan hacer las otras ciencias o disciplinas u otros sujetos. Siguiente. Evalúa ritmos de aprendizaje, es decir, reconoce los desarrollos de carácter individual. El proceso educativo articulado con proyectos de cambio social, importante esa relación. Hay problemas que de pronto en la práctica del deporte no se evidencian o no se hacen significativos porque lo que nos interesa es el rendimiento. Y muchas veces se transgrede al compañero, se establecen subgrupos que discriminan a los otros, no hay comunicación, no hay trabajo en equipo y es parte de la cotidianidad que muchas veces en función de pensar en la técnica descuidamos esos procesos de formación. Fundamentada en los postulados de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, prevalecer el sujeto y el contexto, teoría que se centra en lo social particularmente. Siguiente. Y la participación de los sujetos se asume como una forma de intervención de carácter social. Es decir, el grupo de sujetos que están en el acto educativo son responsables de sus propias posibilidades de desarrollo. No esperan o no se debe esperar que les traigan la receta o la fórmula de afuera, sino que ellos mismos participan en la construcción de las posibles soluciones. Bajo este referente, entonces, se planificaría una clase de deporte de las siguientes formas. También hablamos de logro en función de lo social y planteamos entonces que como una posibilidad favorecer el trabajo en equipo del grupo de baloncesto infantil, institución X. El tema, no técnica, no proceso individual, sino trabajo de carácter social, en este caso, el trabajo en equipo. Contenidos que son determinantes en el trabajo en equipo, saber escuchar, el diálogo, liderazgo, delimitación de funciones, identidad de grupo. El aprendizaje, entonces, espera que el estudiante establezcan responsabilidades en funciones de ataque y defensa durante el juego. El juego es una mediación para generar la posibilidad de establecer acuerdos, responsabilidades y funciones. La metodología es el dialogante, entonces el maestro plantea algunas situaciones que deben ser atendidas y los estudiantes dialógicamente van a construir posibles soluciones. Las actividades se plantean como forma de problemas, como forma de suscitar que el estudiante genere respuestas asertivas a esas posibilidades o desafíos o retos. Y la evaluación apuntaría entonces a determinar los cambios sociales que el grupo haya determinado en la construcción de acuerdos, responsabilidades que favorezcan su integración o su desarrollo como grupo. Estas tres versiones, digamos que son particulares y han sido un poco alejadas de la realidad de la escuela. Realmente el docente con física o el docente de deportes, en su fijación de enfatizar el modelo de deporte federado, pues se enfatiza en la técnica, en la táctica, en la cuestión física, descuidando muchas veces o en contravía muchas veces de los discursos pedagógicos de los colegios. Los PEI, ningún PEI que nos diga que es de carácter tradicional,
y que apunte a la instruccionalidad, a la instrumentalización, correcto. Pero muchas prácticas de los maestros siguen repitiendo el modelo. Y entonces en un colegio uno encuentra tantos PEI, tantos maestros en el colegio. Entonces la posibilidad de reconocer en la práctica del deporte, como en otras tantas prácticas, un factor determinante en la formación del sujeto, pero esa práctica tiene que estar matizada, interpretada, analizada y, digamos que, direccionada desde el discurso pedagógico que la institución educativa ha definido a partir de los fines de la comunidad. Gracias, muy amables. No me quedó clara la parte de tendencia totalizante. ¿Esa es una de los modelos pedagógicos o es una conclusión que su merced le da a la reunión de los varios modelos? Es una forma, digamos, de plantear la necesidad de tener una propuesta un poquito más abarcante. Realmente hemos estado muy sesgados a la parte de la heteroestructuración. Poseemos el conocimiento, lo reproducimos, lo replicamos, pero desconocemos las posibilidades que podemos nosotros establecer en concordancia con los PEI de los colegios, la institución educativa, de acciones estratégicas. De una forma global, pensaremos que podría ser una posibilidad de tener en cuenta los tres factores, porque de otra forma, los tres factores se requieren para el desarrollo de una condición. Quedarnos en una sola posibilidad sería una forma de pronto reduccionista de atender la educación. Entonces, la actualización es una propuesta que partió desde la Secretaría de Educación hace unos 20 años más o menos, que fue propuesta esa relación, pero que de pronto no ha tenido el impacto suficiente porque pues, desafortunadamente seguimos haciendo nuestras prácticas muy desde la finalidad del deporte, más no desde los fines de la educación. Bien, partiendo de ese principio, entonces, desde hace 20 años tenemos la propuesta. ¿Esto está dentro del currículum que el Ministerio de Educación nos da para poder plantear nuestras clases? ¿O propuesta en qué sentido? O sea, ¿propuesta a nivel solamente académico de universitarios o propuesta ya a nivel gubernamental? No, tenemos una pequeña dificultad frente a la asunción de la política educativa. La Constitución del 91 cambió el paradigma educativo y la sociedad colombiana. Para eso entonces se plantea la Ley 115 que promueve una forma diferente de asumir la educación. En esas formas de asumir la educación responsabiliza a la sociedad, la familia y la institución como agentes educadores. Y propone el PEI, o sea, Proyecto Educativo Institucional, que reconoce las diferencias y las particularidades de cada colectividad. Para hacerlo operativo el PEI, entonces se plantea el texto de lineamientos curriculares del año 2000, que es lo que orienta la educación física en el país, ¿sí? Lo curioso es que ese texto no nos dice qué hacer. Desde el año 1972-74, que se plantean los programas a carácter nacional, donde decían qué hacer por cada curso, sexto, séptimo, octavo, noveno, tenía dos tendencias de educación física, en primaria psicomotricidad y en secundaria deporte. Eso enmarcaba una política de Estado de inserción en el contexto global, la creación de coldeportes, el INE con un currículo deportivizado, y ahí se mantuvo. Llega el texto de lineamientos curriculares en el año 2000, pero los maestros que fuimos formados en un currículo deportivizado nos negamos e hicimos toda resistencia para cambiarlo. Más aún cuando el texto del lineamiento nos dice qué hacer. Si nos dices, oiga, ahí piensa en una propuesta pedagógica en función de la comunidad, que a partir del movimiento y el cuerpo atienda a las necesidades reales y sentidas de la población. Veníamos entonces de una tradición que nos decía qué hacer, cómo hacer el curso, la metodología, la evaluación, y educados en ese contexto, nosotros mismos hicimos la resistencia. Tanto así que el currículo sigue siendo el mismo. Y la crítica especial que le han hecho los maestros de educación física y de ese sector a estos lineamientos es que no nos dijeron qué hacer. Entonces, la invitación
es pensar otras formas. La norma nos posibilita abordar la educación de muchas formas, muchas posibilidades en atención a las necesidades del contexto. No nos dice si es psicomotricidad, si es deporte, si es cultura física, si es sociomotricidad, si es hombre en movimiento, juego, etcétera, etcétera. Si nos dice, piense en un proyecto en consecuencia con los fines de la educación, en consecuencia y coherencia con la institución. Entonces ahí nos hay unas posibilidades bastante amplias. Desafortunadamente, nosotros mismos no hemos tenido la capacidad de transformar eso. Ya el Ministerio está haciendo propuesta de hacer una renovación de los lineamientos curriculares sin haberlo evaluado. Entonces hay una posibilidad de comenzar a pensar de otra forma. Entonces, la invitación es a que desde la academia busquemos alternativas que sean más consecuentes y coherentes con los fines de la educación.